Buenas noches, una alegría muy grande poder compartir este momento con ustedes. Ya desde el año pasado que no veníamos por acá y bueno, siempre es grato recibir la invitación de la iglesia y poder compartir con ustedes. Traigo todos los saludos y los cariños de los hermanos de la iglesia, del Centro Familiar Cristiano, y que están teniendo en este momento su reunión. Así que yo me pegué una fugada para estar con ustedes. Bueno, cuando recibí la invitación, en ese momento comencé a pensar y a orar, a ver qué podía traer de parte del Señor, porque evidentemente la única persona que conoce el corazón nuestro es el Señor. Y nosotros hablamos delante de Dios y de parte de Dios. Entonces, la persona que está entregando la palabra del Señor se transforma en una especie de mediador, en un sentido, entre lo que expresa y siente el corazón de Dios y lo que quiere transmitir, y lo va a tener que usar a través de un canal. En este caso, quien les habla anteriormente, las personas que dirigieron, también fueron un instrumento que Dios usó, y el Señor conoce el corazón, y cuando estaba en ese momento orando, vino a mi mente un pensamiento y yo dije, bueno, esto es algo que el Señor quiere transmitir a la iglesia porque seguramente habrá personas que están viviendo una situación especial. Y vino a mi mente esto de cuando Dios hace silencio, cuando Dios calla. Y no sé, tal vez suceda que muchos de nosotros aquí estemos atravesando una situación y parece como que Dios no está en la escena. Hay momentos en que hay una especie de nube, de tinieblas, de niebla, de incertidumbre, y en esos momentos nos planteamos un montón de cosas. Y si usted está viviendo una situación de este tipo, el mensaje del Señor en esta noche va directo a su corazón. Hay un pasaje en la Biblia, un verso, que está en el Antiguo Testamento, en el libro de Sofonías. Es un profeta menor, está antes de Ageo, y Sofonías dice una expresión, pero la realidad de lo que voy a hablar en esta noche está enmarcado en la vida de todos los siervos de Dios, de los profetas, que han vivido en la fe del Señor durante toda la Biblia. Y dice Sofonías 3:17, Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se gozará o se regocijará sobre ti con cánticos. Vamos a volver a leerlo. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Y me quedo con esta expresión, callará de amor. Yo no sé si alguna vez usted ha esperado que alguien le hable y no le habla. Una llamada telefónica que la estuvo esperando durante mucho tiempo y es ese hijo que no llama, ese amigo que no llama, esa persona que se fue y uno extraña el llamado, escuchar la voz, escuchar el timbre de la voz de alguien. Y la Escritura aquí, en forma así contrastante, nos dice que Dios se goza, se alegra, pero también que Dios se calla y lo hace por amor. Y esto tiene que ver con esas situaciones que a veces vivimos en la vida, en que elevamos oraciones a Dios. Estoy tratando de definir lo que quiero decir cuando Dios hace silencio. Y vemos que Dios no responde nuestra oración. Y no es que pasa un mes ni 2 meses. A veces sucede que pasan años que uno está orando y pidiendo por algo. A veces suele suceder que una situación afecta nuestra vida y nosotros pensamos que de parte del Señor va a haber una intervención en los próximos días o semanas y pasan meses y las cosas no cambian. Y pasan años
y las cosas no cambian. Y entonces nuestro corazón comienza a estar en una especie de conflicto porque la intervención del Señor que estamos esperando es como que no la vemos evidente. Ahora, una de las cosas que nosotros tenemos que entender inicialmente es algo que dijo el Señor: mi Padre trabaja y yo trabajo. Dios nunca deja de trabajar. Aunque nosotros no lo percibamos, no lo veamos y no lo entendamos así, Dios trabaja. Siempre lo hace. Y lo hace como una expresión de amor. Es decir, nunca desatiende nuestro llamado y no desatiende la angustia o la situación que nosotros estamos viviendo. Por eso, lo primero que quiero decir, que todo lo que a nosotros nos sucede no tiene que ver con que Dios se olvidó de nosotros, sino con que Dios está trabajando en nosotros y en nuestro entorno. Cuando una persona se encuentra así y que ve que como que Dios desaparece de la escena, en medio que sucede una convulsión de emociones. Uno siente la soledad, como cantábamos que sintió el Señor en la cruz. Uno se siente solo, uno se siente triste, se siente angustiado, agarran picos de ansiedad, depresión, uno se siente como defraudado y hasta en algunos casos a veces nos podemos sentir hasta enojados. ¿Cómo puede ser que el otro en tan poquito tiempo lo tuvo y yo cuánto hace que estoy esperando? ¿Cuánto hace que estoy con esto? Parece que Dios tiene privilegiados. Y en esta noche me gustaría que podamos ver 3 razones por las cuales Dios hace silencio. 3 razones. Y vamos a verlas en 3 personajes bíblicos. Hay muchísimos, todos los personajes tienen escenas de silencios de Dios, pero vamos a ver 3. La primera que podemos ver es la de un personaje importantísimo de la Biblia. En el libro de Génesis aparece en el capítulo 12 un personaje extraordinario llamado Abraham. Desde el verso 1 al verso 4, Dios le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Dios le dice a Abraham que de un descendiente suyo serían bendecidas todas las familias de la tierra. Y este descendiente iba a ser Jesús, pero el gran problema de que él, ¿cómo podía tener descendientes si su esposa era estéril? Y si él tenía 75 años, ¿cómo podría hacer esto? Entonces viene una promesa de parte del Señor. Y hay que tener mucho cuidado y mucha atención cuando Dios te promete algo. Nosotros tenemos en la Biblia, algunos hablan 3.000, 30.000, 50.000. Bueno, hay muchísimas promesas de la Biblia que son aplicables para todos nosotros. Hay algunas promesas que son específicas para algunas personas porque tenían que ver con hechos concretos. Por ejemplo, uno no puede tomar la promesa que Dios le hizo a Josué: te daré todo lugar que pisares la planta de vuestro pie, porque esa era la promesa para ellos, para tomar la tierra prometida. Y si una persona toma esa promesa para entonces decir, bueno, voy a hacer esto, esto y aquello y Dios me lo va a dar, es un gran error. Si yo me pongo, como hizo una vez una persona, tomó la promesa que el Señor le hizo a Pedro de caminar sobre las aguas, y se tiró al agua, se puso a caminar y se ahogó. Porque esa era la promesa para Pedro, no era para todos los... Así que uno no puede andar caminando por el río, digamos. Era la promesa para Pedro. Pero tenemos infinidad de promesas en la Biblia que son para nosotros. Pero en ese conjunto de promesas que tenemos, nosotros cuando tenemos nuestras devociones con Dios, cuando tenemos nuestro encuentro diario con Dios, que es muy importante que lo tengamos, vamos a notar que Dios nos habla en forma particular y nos dice cosas. Y nosotros, en ese momento que nos dice esas cosas, sentimos
como que se la dijo a fulano, pero en este momento me la está diciendo a mí. Y es como que tiene que ver con mi vida, con mi proyecto, con mi futuro, tiene que ver con las decisiones, tiene que ver con años de cosas que van a suceder. Y cuando Dios te dice algo, tenés que anotarlo. Porque es algo que Él te está marcando en ese momento como una señal que va a darte orientación en los próximos y a veces en la totalidad de la vida. Yo siempre recuerdo una de las promesas que tuvimos con nuestro llamado a ser misioneros. El Señor, cuando leía Apocalipsis capítulo 2, luego lo compartí con Alicia, mi esposa, y decía, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar. Y en ese momento eran las 2 de la mañana y yo sentí, ¿qué puerta? ¿Qué puerta me abres, Señor? ¿Qué es lo que quieres? ¿No? Y junto con eso, estaba en ese tiempo en que uno está en espera, ¿no? Está en espera que salga un trabajo. No sé quién está esperando un trabajo, pero uno espera y parece que Dios no responde. Y entonces en medio de todo eso viene mi papá, que trabajaba en el gobierno, y me dice, mira, ha salido un nombramiento para vos, para trabajar como profesional en casa de gobierno. El mismo día, Dios nos había dicho a nosotros, escoge hoy a quién servís, a quién van a servir. Porque decía Josué, yo en mi casa serviremos al Señor nuestro Dios, que también fue otra promesa ligada a esa. Y Dios nos estaba llamando a nosotros. Ese versículo de Apocalipsis, de la iglesia en Filadelfia, nos acompañó a nosotros más de 35 años. Y sinceramente, la puerta nunca se cerró. Nunca. Junto con ese versículo aparecieron otros versículos, donde Dios te marca y te dice, esto es para vos. Y cuando viene el nubarrón, la confusión, uno tiene que venir a ese momento donde Dios te dijo eso. Y eso es un faro de luz en medio de la oscuridad. En medio de la crisis, yo me agarro de la promesa, que es lo único que tengo, ahí la tengo. Es la promesa que Dios te dio. Por eso, si Dios te dice algo, tenés que aferrarte. Una de las cosas que yo descubrí es que antes tal vez de una gran prueba, antes de un momento muy difícil en la vida, Dios te lo anticipa y te habla, y te dice, y te da una promesa. Después va a venir tal vez un nubarrón muy grande, pero tenés de dónde agarrarte. Y en esas horas oscuras está la promesa del Señor. Así que las promesas del Señor son para creerlas y para atesorarlas. Y Abraham recibió esta promesa. Y a un hombre estéril, a un hombre ya viejo, a una mujer estéril, dice que un cuerpo como muerto, o sea que estaba estéril también el hombre, impotente podríamos decirle, se le da una promesa irracional. Tal vez cuando recibió la promesa, le podía haber dicho en nuestro contexto, Sara, anda al ginecólogo, hacete una ecografía, cómo andá. ¿No? Ustedes saben que después de que se entra en la etapa de menopausia y todo lo demás, es como que se achican los ovarios. Es como que cambia todo el aparato reproductor de la mujer. Es como que ha habido un vaciamiento, por decirlo de alguna forma. No puede ser usado, no puede reproducir, no puede hacer nada. Pero Dios dijo eso, y la Biblia dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dios lo declaró justo por creer. Por eso que, por la fe en Dios, Dios nos declara justos. Es algo realmente maravilloso. Y él tuvo fe. Ahora, Dios le da esta promesa. Y pasaron los años. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y así 11, 12, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24. 25 años pasaron. 25 años. Cuando él tuvo 100 años, recién fue papá. Ahora, entre los 25 y los 100, ¿qué pudo haber pasado por el corazón y la mente de él y de su esposa? Momentos de crisis, momentos de dudas, momentos de incertidumbre. ¿Por qué? Porque el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos y no pasa nada.
Parece que la promesa quedó en el pasado y Dios le dijo, mira las estrellas del cielo, ¿las puedes contar? No. Bueno, fíjate, así será tu descendencia. ¿Puedes contar la arena del mar? No, así será tu descendencia. Pero llegado el tiempo, y él tuvo crisis de fe en el proceso. Ustedes saben muy bien que tuvo crisis de fe. ¿Y cuál fue la crisis de fe, digamos, la más fuerte que tuvo? Es cuando su esposa Sara le dice, como no puedo tener hijos, ¿por qué no tenés hijos con otra mujer? Y como se practicaba la poligamia, de Agar, nació su hijo Ismael. De Ismael sale toda la raza árabe. Hasta hoy, las dos naciones, Israel y los árabes, están en pugna. O sea, fíjense, cuando uno no espera el tiempo de Dios para que Él cumpla su promesa. Ahora, este hombre iba a ser llamado en la Biblia el padre de la fe. Así que si Dios tenía que hacer algo en la vida de este hombre, era hacer de él un gran hombre de fe. Entonces, en 25 años iba a trabajar en su vida. Él practicó la fe desde que salió de Ur de los Caldeos, hizo como 1.500 kilómetros caminando con su esposa y su familia y sus hijos y sus siervos. Dice que salió sin saber a dónde iba, realmente tuvo que poner en práctica la fe. Pero él fue creciendo en fe. Y fíjense que una de las cosas que produce el Señor cuando no se percibe obrando, cuando hace silencio, es que opera en nosotros procesos de transformación. Dios nos cambia. Y a través de esa espera que ellos tuvieron de 25 años, Dios fue forjando en él un hombre de fe. ¿Por qué era tan importante que Abraham sea un hombre de fe? Porque él iba a ser el padre de todos aquellos que tuviéramos fe. Y dice Gálatas capítulo 3, dice que todos los que son de la fe son hijos de Abraham. Así que nosotros somos descendientes espirituales de Abraham cuando ponemos nuestra fe en Dios. Cuando nace Isaac a los 100 años de Abraham, el muchacho crece y en el capítulo 22 Dios se acerca a él y le dice, bueno, yo quisiera que tu único hijo, al que amas, me lo entregues en una ofrenda en holocausto en el monte que yo te diré. Ahí tenía una prueba de fe. Pero si él no hubiese sobrevivido a esa prueba de fe de 25 años, no hubiese podido vivir la prueba de fe del capítulo 22, donde él tenía que sacrificar a su propio hijo, cosa que Dios no se lo permitió, pero él estuvo dispuesto a hacerlo, porque nos dice Hebreos capítulo 11, que él creía que Dios se lo podía dar resucitado de entre los muertos, porque Dios le había prometido, en Isaac te será llamada descendencia. O sea, fíjense, le dijo que iba a tener un hijo, se iba a llamar Isaac y iba a tener una descendencia de ese hijo. Entonces, cuando Dios promete algo, Él lo cumple. Y una de las cosas que desea forjar en nosotros es nuestra confianza incondicional en sus palabras. Así que en medio de la incertidumbre que tengamos que vivir, sepamos que Dios está usando este tiempo de oscuridad, de incertidumbre, para transformar nuestra vida. En el caso de Abraham fue hacer de él un hombre de fe. En el caso de otros será ser personas pacientes, forjar un carácter transformado a la imagen y semejanza del Señor. En 2 Corintios capítulo 3, verso 18, dice que nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Somos transformados a la misma imagen. Y la transformación se produce por la obra del Señor. Y el proceso de transformación no es un proceso agradable. Cuando una oruga se transforma en una mariposa, no es un proceso agradable. Pero ese proceso doloroso hace que pueda ser algo que nunca fue.
y pueda ver las cosas en una dimensión que antes no las podía ver. Antes miraba todo de abajo, ahora mira todo de arriba. Es que Dios produjo una transformación. Cuando estamos en este proceso en que parece que Dios está tan distante, Dios está transformando nuestro corazón con todo lo que estamos viviendo, porque esta experiencia nos lleva a estar cerca del Señor. Dios nos está transformando. Y después nos vamos a dar cuenta, en el paso de algunos años, que hay ciertos problemas de la vida y ciertas situaciones que las vamos a pasar de una forma que diríamos, ¿y cómo hice esto? Es que lo anterior me ayudó a poder pasar esta experiencia en mi vida. Hay otro personaje en la Biblia y me encanta ver a este profeta, es el profeta Jeremías. Jeremías, en el capítulo número 15, él vive una experiencia difícil. Jeremías fue un profeta del preexilio y posexilio. ¿Qué significa esto? De que antes que Israel fuera llevado cautivo por 70 años a Babilonia, él estuvo predicando para que no sucediera esto. Luego estuvo profetizando que iba a suceder esto. Y cuando fueron llevados a Babilonia, él se quedó en Jerusalén y estuvo profetizando allí y sirviendo al Señor. Pero se ganó muchísimos enemigos, muchísimos enemigos. Hacer la voluntad del Señor no significa que todo el mundo nos va a aplaudir. Nosotros estamos en el mundo y nosotros, le digo, los cristianos molestan en el mundo, porque el mundo no está para nosotros, el sistema no está hecho para nosotros. Un cristiano no encaja en el mundo. Jesús dijo, si a mí me van a aborrecer, a ustedes lo van a aborrecer. Si la gente del mundo me aplaude por mis creencias y mis convicciones, tendría que replantearme si lo que yo creo es correcto. Porque si vamos a un lugar, es como que nuestras creencias, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, a veces que no encajan. Yo siempre recuerdo a un pastor fallecido hace muy poco tiempo, el pastor Sproul. Él decía que se iba a jugar golf. Entonces, cuando se ponían a jugar golf, le preguntaban, ¿y usted a qué se dedica? Yo soy pastor, o sea, ministro, le decía. Yo soy ministro. Ah, bueno, juegue usted. Tire de vuelta. Dice, trataban de hacerme ganar para que yo me vaya, porque es como que, parece como que incomodaba, ¿no? Y esto le pasaba a Jeremías. Jeremías incomodaba. Lo intentaba matar, nada más. Lo metieron preso, lo metieron en un pozo, lo despreciaban. Hasta la familia, los amigos, todo el mundo. La verdad que no le fue muy bien a él. Y no fue algo de 3 días, 2 años, casi 50 años. Y cuando estaba ya por el año 30 años de haber empezado su trabajo misionero, él empezó cerca de los 20, es que él escribe y detalla en el capítulo 15 esto. Y fíjense lo que dice, verso 15. Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame, y véngame de mis enemigos. Mira, ya estaba tan enojado que ya, fíjese, un profeta buscando venganza, o sea, una cosa que no se entiende, ¿no? Un pastor, como dice, véngate de mis enemigos. Ya estaba mal el hombre, mal. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Dios estaba enojado con Israel, pero con él no. Con él no estaba enojado. Sabes que por amor de ti sufro afrenta, desprecio, rechazo y todo lo demás. Fueron halladas tus palabras, está haciendo una rememoranza acá, tu palabra, la palabra profética que él había recibido, y yo las comí, las recibí, la palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. No me senté en compañía de los burladores, y no me fui a la esquina del bar a estar con la gente pecadora, ni me engreí a causa de tu profecía, no me sentí que era un gran predicador y me ufané, me llené de soberbia por serlo. Me senté solo, viví la soledad por haber estado despreciado de todos. Porque me llenaste de indignación, fui considerado una persona indigna, despreciable. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor? Y mi herida desahuciada no admitió curación. Se sentía enfermo emocionalmente. Miren, acá viene el reproche a Dios.
¿Serás para mí como cosa ilusoria? Otra versión dice como agua ilusoria o torrente ilusorio. Como aguas que no son estables. ¿Qué es lo que estaba diciendo él acá? Él estaba diciendo, consideraba que en esa situación que estaba viviendo, Dios era como un espejismo. No lo veía a Dios. Él iba a encontrarlo a Dios como si fuera un torrente, y cuando llegaba ahí, no era un espejismo, no estaba acá. Él iba a buscar agua como si Dios fuera algo que lo sustente, y cuando llegaba, el agua se había escurrido, no estaba. Es como que comenzó a decir, no te veo, no te siento, no estás, me dejaste solo, estoy abandonado, no piensas en mí, soy tu siervo, ¿por qué me dejas de esta forma? Entonces es como que parece que Dios está ausente de su realidad cuando Dios lo había llamado para hacer eso, y él lo percibía de esta forma. Entonces, una cosa es que yo perciba que Dios no está y otra cosa es que Dios no esté. Y nosotros sabemos que por más que yo no perciba que Dios no está, Dios está. Porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Así que yo no puedo medir la presencia de Dios y la obra de Dios por lo que yo percibo, porque mi percepción está contaminada por mi humanidad, por mi imperfección y por mi pecado. Dios dijo, no te dejaré. Y si no te dejaré, es no te dejaré. Él está conmigo, aunque yo no le sienta. Entonces, Él hace un planteo irrespetuoso, podemos decir así, con Dios. Como que Dios lo dejó, como que Dios se olvidó de él y todo lo demás. Entonces el Señor le viene a tirar la oreja. Acá le tira la oreja y le da como una advertencia que sería interesante verla. Fíjense lo que le dice en el verso 19. Por tanto, así dijo Jehová, a él le dijo, si te convirtieres, y esa es la idea de, si te arrepintieres, a él le estaba diciendo, lo que él le decía a los demás, ahora Dios se lo dice a él, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Si entresacares lo precioso de lo vil, esta era la tarea metalúrgica que se usaba para purificar el oro y la plata. Entonces, lo precioso de lo vil, lo precioso que era el oro, lo vil que era la escoria. Entonces, el platero, ¿qué hacía? Identificaba dónde estaba la escoria y la sacaba. ¿Qué le estaba diciendo Dios? En tu vida, que es preciosa, hay cosas que son vilezas. Hay cosas que están contaminando tu vida. ¿Qué son? Tus quejas, tus reproches, tu visión distorsionada de mí. ¿Por qué tenés que pensar que yo te dejé? ¿Por qué tenés que pensar que estás solo? ¿Por qué tenés que pensar que yo no te amo, que yo te abandono, que yo me desentiendo? Eso es escoria, eso es una mentira. Tenés que arrepentirte de eso. ¿Por qué? Porque estás confesando algo que es una mentira de mí. No soy ese Dios. No soy ese Dios. Tenés que arrepentirte. Tenés que convertirte. Y se lo está diciendo un profeta que está trabajando hace 3 décadas. ¿Por qué? Porque llega un momento en que tal vez las presiones son tan fuertes sobre nuestra vida que llegamos a pensar como que Dios es una agua ilusoria, es un espejismo, es una fantasía. ¿Dónde está Dios? No sé. Y entramos a vivir como una especie de crisis. Y entonces le dice el Señor, tenés que arrepentirte. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, es decir, serás mi portavoz, mi vocero. Conviértanse ellos a ti, a través de tu mensaje, y tú no te conviertas a ellos, es decir, termines siendo como la gente del mundo. Y entonces te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. O sea, te van a querer tumbar, no te van a poder tumbar. Si vos te convertís y sacás lo contaminado, vas a ser un profeta de hierro, de bronce. Y pelearán contra ti y no te vencerán. Porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Ahora, si ustedes, fíjense, hacen un paralelismo entre esto y lo que le dijo Dios cuando él tenía 20 años, es interesante porque le dice exactamente lo mismo en el capítulo 1, verso 19. Le dice, fíjense, en el 18 le dice, porque aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro, 1:18.
y como muro de bronce, lo mismo, contra esta tierra y contra sus reyes de Judá y los príncipes y sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. ¿Y qué le dice en el 19? Y pelearán contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo, dice Jehová, para liberar. Lo mismo le dice. 30 años después, 30 años antes, le había dicho ya lo mismo. La promesa estaba. ¿Qué le está diciendo cuando él tenía 20 años? Tu trabajo va a ser un trabajo duro y difícil, vas a tener muchos enemigos. Si vos querés servirme como profeta, vas a tener muchos enemigos. 30 años después tenían los enemigos que lo querían matar. Y entonces él enojado, pero escuchame, ya lo charlamos este tema, es así. Pero si vos no estás dispuesto a cambiar, no vas a poder cumplir tu misión. Sacá lo vil de tu vida, esos pensamientos, esas quejas, ese enojo, ese fastidio por todo lo que tenés. Sabes que es así, no puede ser de otra forma. No puede ser de otra forma. Y esto nos lleva a la segunda razón por la cual el Señor se percibe como ausente. El silencio de Dios nos santifica. ¿Por qué? Porque en medio de una prueba, de una crisis, de una supuesta soledad que uno está viviendo, uno en esa lucha interior que tiene, hace mucha mirada hacia adentro. Deja de mirar hacia afuera. No sé si les ha pasado a ustedes. Nosotros siempre estamos pensando en el otro, cómo está aquel, especialmente los líderes. Los líderes son así. Los pastores siempre miran para afuera. Miramos para afuera, pero no miramos para adentro, porque siempre estamos pendientes de lo que necesitan los demás. Ahora, ¿qué le dice el Señor? No, ahora vos tenés que mirar para adentro, porque vos tenés pecados en tu vida, o sea, tenés cosas que tenés que cambiar, que tenés que sacar de tu vida. Tenés cosas preciosas en tu vida, pero hay cosas que son viles, las tenés que sacar. Si vos querés hacer la obra mía como mi portavoz, como mi vocero, querés ser el instrumento que yo quiero usar, tenés que sacar las cosas de tu vida. Y no hay momento más clave en nuestra vida en medio de esa soledad, de esa crisis, esa oscuridad, que parece que Dios está ausente, en que uno empieza a mirar hacia adentro y empieza a ver, y Dios empieza a marcar esto, y empieza a mostrar pecados. Por ejemplo, empieza a mostrar el pecado del miedo, como contrario a la fe, ¿no? El miedo. Empieza a mostrarnos nuestro mal genio, nuestro mal carácter, nuestro espíritu iracundo, nuestro fastidio, nuestro enojo, nuestros desánimos. Y una de las cosas que creo que a veces sucede, a mí me ha pasado, que confundimos fe con valentía, que son dos cosas totalmente distintas. Hay personas que dicen, ¿qué fe que tiene? No, es guapo nomás. Porque a veces por una cuestión de ego personal hace cosas tremendas, pero lo hace para sobresalir. No lo hace porque tiene fe ni porque Dios se lo dijo. Es guapo o es guapa. Es un valentón que le da para adelante y le mete el pecho a las balas y todo lo demás. Pero no es un hombre de fe. Porque el hombre de fe va a ir en pos de lo que Dios le indica y lo que Dios dice. Entonces, tendrá que aprender a tener fe en Dios y hacer lo que Dios le pide que haga. Entonces, cuando estamos en estas situaciones así, que nos sentimos como, ¿y dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios? Habrá que comenzar a mirar, porque tal vez esa fantasía o ese espejismo de que no estamos viendo a Dios, no lo estamos viendo porque nosotros estamos mal, porque nosotros tenemos pecados no confesados. Y tal vez no estoy hablando de algo grosero, sino tal vez porque sea un problema de egoísmo profundo, sea un problema de orgullo y soberbia que tenemos, que hay que reconocer, que hay que erradicar de nuestra vida. Y Dios dice, cuando vos lo saques serás mi portavoz, serás el instrumento que yo voy a usar. Vas a poder terminar tu obra y tu ministerio como corresponde, pero si no lo sacás, convertite, le dice. Convertite en el sentido, arrepentite y cambiar, eso es lo que le está diciendo. Cambiar, tenés que cambiar. ¿Por qué? Porque en esas situaciones en que estamos bajo muchas presiones, a veces es como llegamos a caer en la confusión de pensar que Dios dejó de ser bueno, que dejó de preocuparse por nosotros y que su plan no era tan bueno como nosotros pensamos. Me parece que yo tengo mejor... ¿Sabe una cosa que a mí me preocupa? A veces pensando en los jóvenes, yo estoy pensando en los jóvenes, algunos jóvenes de nuestra iglesia y demás, que han recibido enseñanza bíblica y todo lo demás, pero en un momento de su vida dicen, no sé si será tan así.
No sé si será tan así como me enseñaron los líderes y los pastores, no sé. A mí me parece que la vida cristiana se puede vivir de otra forma con más libertades. Así que después de la actividad juvenil, yo tengo un programa nocturno, yo voy a hacer lo que yo quiero, así y asá, ¿no? Y después encontrás que hay alguna foto por ahí, que aparece una imagen en algún otro lugar, ¿no? Y es como que hay un espíritu desafiante, como que realmente su estilo de vida es mejor que el que Dios propone. Es una cosa ridícula, ¿no? Es una cosa ridícula. Por eso, fíjense lo que le dice el apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, le dice que despiértate tú que duermes. Él le habla de salir del sueño, porque la persona que está dormida es la persona que no es consciente de la realidad. Entonces, todo lo que sucede, como está dormido, no lo ve. Entonces, la persona que está dormida lo pueden asaltar, matar, robar, se puede morir con monóxido de carbono, ni enterado está, porque está dormido. Y hay personas que están dormidas espiritualmente, que creen que están viviendo bien y no están viviendo bien, porque no están agradando a Dios como deben agradarlo. Y entonces el Señor le dice, despierten, deben despertar. Entonces, uno tiene que aprender a identificar en estos momentos aquellas cosas que están mal. Creo que a veces en la iglesia tenemos que hacer una oración que es un poquito incómoda, pero hay que hacerla. Señor, saca a luz el pecado. Hay que hacer esa oración y hay que agarrarse bien fuerte del púlpito, digamos, después, ¿no? Y en nuestra vida tenemos que decirle al Señor, Señor, hay pecados que yo no sé, tal vez están en mi vida, muéstramelos. Y así como el Salmo 139 nos dice, que muéstrame si hay en mi camino de perversidad, que nos muestre. Y curiosamente nos va a pasar que en la iglesia van a empezar a manifestarse cosas y también en nuestra propia vida se van a comenzar a identificar cosas. ¿Por qué? Porque las cosas que nos suceden van a poner en evidencia, por ejemplo, qué sé yo, me relaciono con una persona y siempre que me relaciono con esa persona me enojo. ¿Por qué? Porque me pone fastidioso. Dios está diciendo, no te lo puedo sacar de tu vida, yo te lo pongo en tu vida para que vos veas que no tenés dominio propio, que no sabes perdonar, que no sos tolerante, que no amás como tenés que amar. Y en todo caso, si tenés un problema, andá y hablalo, pero no te pongas mal sin hablar con él. Entonces, vos tenés un problema de relacionamiento. Yo quiero sacar eso de tu vida. Hacé algo al respecto. Es decir, lo que yo considero un problema es la respuesta de Dios para decirme, ese es tu problema, tenés que sacar eso de tu vida. Entonces, necesitamos santificar nuestras vidas. Y esos momentos en los cuales estamos en esta incertidumbre como este hombre, debemos escuchar la voz del Señor que nos dice, eso lo tenés que sacar de tu vida. Y lo último, me pareció bueno que podamos ver lo que dice San Marcos, capítulo 15. Verso número 34. Vamos a unirlo a Hebreos capítulo 5, pero dice, y a la hora novena, es decir, a las 3 de la tarde, cuando hubo oscuridad entre las 2 y las 9, entre las 2 y las 3 de la tarde, perdón, en la oscuridad se dice, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y aquí tenemos al mismo Hijo de Dios, como sintiendo desamparo del Padre. El amparar es sentirse como que está uno siendo cobijado, el pollito por la gallina, los pichones por su mamá, el ave, pero allí se sintió de esa forma el Señor. Y fíjense lo que dice Hebreos capítulo 5, verso 7 en adelante, dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aquí tenemos la otra razón. Cuando vivimos como que Dios no se percibe,
estamos experimentando docencia. Es muy interesante ver que Jesús aprendió. Y esta es la faceta humana de Jesús. Él tuvo que aprender. ¿Qué tuvo que aprender Jesús? A ser obediente. ¿Hasta qué punto? Hasta la muerte. Como dice Filipenses, muerte, muerte de cruz. Porque uno puede ser obediente, digamos, cuando todo va bien, pero en la mala, cuando la cosa está compleja, hay que ser obediente también. Y entonces él tuvo que aprender la obediencia. La obediencia se aprende. Y fue obediente hasta la muerte, y por eso puede ser salvador de todos aquellos que le obedecen, ¿no? Entonces, en ese momento en que él estaba sintiendo ese desamparo del Padre en la cruz, cuando estaba cargando nuestros pecados, él aprendió a ser obediente en esa situación especial, ¿no? Que estaba viviendo de soledad y de sufrimiento y de sacrificio. Cuando experimentamos esos tiempos en que las oraciones no se contestan y parece que el Señor no obra como esperábamos que lo hiciera, es un tiempo de aprendizaje para nosotros. Porque vamos a aprender más que si todo fuera viento en popa. Una de las primeras cosas que nosotros aprendemos realmente es a conocer a Dios. Y ver que realmente el plan de Dios para nuestra vida y su corazón para con nosotros es perfecto. Dios nos ama. Vamos a conocer que realmente Dios es bueno y vamos a conocer que realmente todas las cosas, como dice la Escritura, ayudan a bien a aquellos que le aman. Vamos a conocer muchísimas de nuestras limitaciones. Y como en el caso del Señor, vamos a conocer que ninguna prueba que tengamos es una excusa para cumplir con nuestras responsabilidades. Es muy fácil que nosotros cumplamos las responsabilidades cuando todo sale bien. El tema es cuando estamos en medio de una prueba, uno ahí debe seguir siendo fiel y cumplir con todas sus responsabilidades. Jesús aprendió a ser obediente en esas situaciones y nosotros también. San Pablo, en 2 Corintios, capítulo 1, él dice que aprendió a no confiar en sí mismo, sino en Dios que resucita a los muertos, estando expuesto y cerca de la muerte. Estando en una situación límite en que los iban a matar, llegó al punto en que él dijo, si Dios no nos saca de acá, no nos saca nadie. Pero es donde aprendió que Dios resucita las situaciones de muerte en las situaciones de vida. Y que nada es la última palabra hasta que Dios diga lo contrario. Y que a Dios le encanta resucitar muertos. Que le encanta cambiar la realidad. Y que le encanta obrar en medio de nuestras profundas debilidades. Le encanta tener el control y que nosotros no lo tengamos. Le encanta que seamos débiles y vulnerables, le recontra encanta. Y cuando encuentra una situación imposible como la de Abraham, le encanta hacer un milagro y darle a un hombre y a una mujer de 90 y 100 años un hijo para formar una nación de millones y millones y millones de personas. Porque Dios obra de esa forma. Él nos hace docencia. Entonces, todo lo que nosotros vamos a aprender en este proceso de estar esperando es altamente valioso. Nosotros esperábamos en la conversión de mis padres que fuera inmediata, pero en mi caso la conversión de mis padres fueron 20 años. Esperar 20 años. Pero nos gozamos en ver que la obra de Dios se concretó. Por alguna razón no llega a ese trabajo que estás esperando, pero mientras tanto vas a ver a Dios obrar en forma sobrenatural. Uno se podría poner a pensar, ¿y cómo Dios puede mantener una nación de 3 millones de personas en el desierto sin que la gente pueda cultivar la tierra y todo lo demás? Ese no es problema ni de Moisés ni de la gente, ese es el problema de Dios. Y eso hizo que durante 40 años vieran un milagro, que todos los días aparecía pan llamado maná y ellos lo iban a buscar. Y que el día viernes ellos podían recoger mayor cantidad porque el sábado no iba a haber. Y el día viernes tenían en abundancia y nunca les faltó. Y cuando quisieron dudar de eso, no les fue muy bien. Es decir, Dios les enseñó que podían depender de Él absolutamente, absolutamente. Dios se movió en la imposibilidad de su pueblo.
Y cuando Dios dice, bueno, quiero cambiar esta forma de actuar, ahora entran a la tierra prometida, no más maná, ahora van a trabajar la tierra. Y trabajaban la tierra y Dios lo siguió proveyendo de la misma forma. ¿Por qué? Porque hay momentos en los cuales a Dios le encanta mostrarnos su gloria. Claro, nosotros quisiéramos que las cosas cambien, pero Dios dice, te quiero enseñar a vivir en dependencia de mí. Te daré lo que necesitas cada día. Y es así, y punto. Y esa va a ser tal vez la experiencia más hermosa que tengamos en nuestra vida, y no cuando todo sobra. Termino con algo, y es lo siguiente. Una vez una mujer se puso a dormir y soñó. Y en el sueño vio al Señor. Y en ese sueño que vio al Señor, vio a 3 mujeres que estaban orando. Cuando estas mujeres estaban de rodillas orando, vio al Señor que se acercó a la primera, y cuando estaba orando se acerca así muy cerquita del oído y le habla y le da palabras de aliento. Qué bueno, dijo. ¿Cuánto ama a esta mujer? Se levanta el Señor, sigue caminando y va a la segunda mujer. Le toca la cabeza y le da una mirada de aprobación. Qué bueno. Se levanta, sigue caminando y va a la tercera y pasa de largo. Entonces, en el sueño dice que esta persona dice, ¿qué habrá hecho esta mujer para que el Señor no le diga nada, ni la toque, ni la mire? Y entonces escucha una voz que le dice, la primer mujer necesita permanentemente que la animemos, porque se desanima con mucha facilidad. Y entonces siempre tengo que estar hablándole. La segunda, de tanto en tanto, la tengo que tocar de alguna forma porque también a veces se desanima. A una la amo tanto como a la otra, pero la tercera no es que no la amo. Esta tercera puede estar mucho tiempo sin que yo le hable, porque le bastó la primera vez que me escuchó. Y sigue creyendo que lo que yo le dije lo voy a hacer. Y entonces sigue perseverando y esperando en mí. Tengo un propósito especial con ella, por eso la dejo que siga en el silencio mío, esperando y dependiendo de mí. Tal vez hace mucho tiempo que estás esperando algo, pero es solamente el trabajo de Dios sobre tu vida para formar en vos un mejor corazón, hacer de vos una mejor persona. No es que Dios te abandonó, ni que Dios te dejó. Dios te sigue amando como el primer día. Pero eso que no te lo dio, tal vez en cualquier momento va a aparecer. Pero en el proceso, la gran ganancia es que lo que esperaba el Señor es que la transformación se pudiera hacer, que la santificación se pudiera hacer y que la docencia sobre la vida se pudiera hacer, para que cuando las cosas cambien, yo sea una persona realmente diferente. Déjeme decir 2 palabras. El silencio de Dios, cuando Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, es la mayor expresión de amor de Dios hacia el hombre. Porque Jesús en ese momento sintió un desamparo real, no como Dios, sino como hombre. Sintió un desamparo terrible, porque Él estaba cargando los pecados de toda la humanidad. Se hizo pecado, dice la Biblia, se hizo inmundo, se hizo injusto el que era justo, cargando nuestros pecados. Por eso dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él estaba muriendo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en nuestro lugar. Así que, en ese caso, el desamparo de Jesús es una docencia para nosotros también, porque Dios te enseña que a través de la soledad de su Hijo estaba propiciando la salvación para vos y para mí. Dios estaba creando un camino de salvación. Y si en esta noche estás acá y nunca le entregaste tu vida a Cristo, nunca comprendiste que Jesús murió en tu lugar para ser tu Salvador, en esta noche sería importante que entiendas que el sufrimiento de Cristo, la soledad de Cristo, lo tremendo que fue el Calvario para Él, fue por causa del amor que Dios tiene para vos. Cristo murió en tu lugar para ser tu Salvador. Y este puede ser el mejor momento en que decidas entregar tu vida y poner tu fe en el Señor.
Vamos a orar en esta noche al Señor. Señor, en esta noche nos presentamos delante de ti y nosotros erróneamente a veces te percibimos como ausente y te queremos pedir perdón. En esta noche deseamos darte gracias porque tú estás cambiando nuestros corazones con lo que nos pasa, con lo que nos ha sucedido. Estás santificando nuestras vidas porque estás mostrándonos permanentemente que hay pecados en nosotros que tienen que ser sacados, que tenemos que arrepentirnos y que tenemos que de esta forma transformarnos en un instrumento tuyo, útil. Señor, también aprendemos cosas, tú nos enseñas cosas, nos enseñas que estás con nosotros siempre, que no nos desamparas y que das fuerza a aquel que no tiene ningunas. Tú te manifiestas como un Dios real en medio de nuestra prueba y de nuestras necesidades. Por eso en esta noche quiero pedirte por todos mis hermanos, para que reciban esta palabra tuya de tu corazón al corazón de ellos. Dios sigue trabajando en sus vidas. Dios está trabajando en sus vidas. Gracias, Señor, porque tú estás trabajando en mi vida también. Y aunque no podamos a veces percibir o escuchar, podemos sí recordar tu voz, lo que nos has dicho y las promesas que tenemos en tu palabra. Señor, bendice a cada uno de nosotros y haz fructificar tu palabra en nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesús.